tal amigos? Bienvenidos a Sale el Jueves, el espacio donde yo, Eric Villaseñor, les habla cada semana de todo lo que llega a cine y streaming. Espero que estén teniendo un muy bonito inicio de año. Un abrazo para todos, espero que la estén pasando en familia y que estén comiendo recalentado justo en este momento en el que están viendo Sale el Jueves. Muchas gracias a Enlace 13 por tenernos aquí una semana más, un año más. Van a aparecer las redes sociales de Enlace 13 por aquí abajo. Por favor, síganos en cada una de ellas. Y también el teléfono 844-300-0013. Cualquier cosa por WhatsApp, ahí los atienden rápidamente. YouTube de Sale el Jueves, también ya se lo saben. Si no se lo saben, aquí va a aparecer. Síganos por ahí. Estamos subiendo algo de contenido extra, algo de cosas que hacemos por acá. De cine, obviamente todo de cine porque amamos el cine. Por ahí, síganos. Esta semana, para iniciar muy bien el año, tenemos 3 producciones. 2 de ellas, o por lo menos una, que si yo las hubiera visto el año pasado, en 2025, estarían en mi lista de mejores películas, pero pues bueno, saltamos el año y no entraron tal cual, pero si van a estar en la temporada de premios, muy seguramente me van a encantar, les van a encantar y a todo el mundo les va a encantar. Y aparte vamos a hablar de una película muy sonada con Sydney Sweeney, pero para eso, ¿qué les parece si comenzamos con Sale el Jueves? Y para comenzar esta semana tenemos que platicar de The Housemaid, una nueva película que tiene como protagonista a Sydney Sweeney. Yo sé que probablemente muchos de ustedes, o no, tal vez no, estén cansados de ver su cara en casi todas las películas muy pomposas que ven. Tal vez no, porque sabemos perfectamente que es una chica muy agraciada físicamente y que está haciendo un boom por ahí, pero también es buena actriz. Desde Euphoria nos demostró que también es buena actriz. Cuando yo vi el tráiler de esta cinta de The Housemaid y vi por quién estaba dirigida y quién estaba en pantalla, sinceramente dije, no tengo muchas ganas de verla. Pero era ver eso o ver la película nueva de Bob Esponja y pues tuve que decidir. Y decidí ver la nueva cinta del director Paul Feig, a quien recordamos por cintas como Cazafantasmas, un simple favor, que también hizo otro simple favor, que es la segunda parte, o Last Christmas. O sea, es un director que es muy prolífico, hace secuelas, hace remakes, pero tampoco es como que sea el gran cineasta. Está más asociado al humor y a la sátira que a otra cosa, y aquí intenta en The Housemaid como un poco coquetear con el suspenso erótico, algo así, de una forma un poco superflua y basándose todo en una novela bajo el mismo nombre que habla de manipulación, de desigualdad, de poder, todo con un tono más serio, pero tal vez demasiado serio para lo que es esta cinta. Con lo que les estoy diciendo parece que puedo alejarlos de esta película, pero no. En realidad, si te gusta apagar un ratito el cerebro, 2 horas, entretenerte, un poco de tensión y de thriller, esta película es para ti. Pero antes vamos con la sinopsis para desglosar toda esta cinta y ver si vale la pena o no en realidad verla. La historia sigue a Millie, una joven que consigue un trabajo como empleada doméstica en la casa de una pareja aparentemente perfecta y acomodada. Poco a poco, la convivencia diaria comienza a revelar dinámicas extrañas, silencios incómodos y comportamientos contradictorios. La relación entre la empleada y sus empleadores se vuelve cada vez más ambigua hasta transformarse en un juego peligroso de control, deseo y violencia emocional. Esta película, o más bien este guión, habla exactamente de eso, de qué pasaría si una empleada doméstica llega a una casa, una empleada doméstica sin preparación, que tiene que huir de ciertas cosas de su pasado, llega a pedir trabajo en una casa que oculta demasiados secretos. Un guión de Rebecca Angelo, que ella ha trabajado haciendo guiones para The Voice, y aparte la novela, como ya dijimos, de Lauren Schuker Bloom, que aquí parece que también trabajó un poco dentro de este guión. El guión tal cual se sostiene con un planteamiento muy sencillo, el cual ya dijimos que es efectivo, pero por ser efectivo no quiere decir que sea tan entretenido o tan divertido como podría ser esa historia de thriller. Son pocos personajes muy contenidos en espacios muy no cerrados, porque no son espacios cerrados, son casas enormes donde las vemos platicar y donde vemos estar esta cinta, pero sí muy puntuales en ciertos puntos, hasta de una ambigüedad más o menos. La historia se construye a partir de esta pequeña historia de esta sirvienta que desenvuelve un thriller con demasiadas cosas metidas en poco tiempo. Hay un misterio, obviamente es un thriller, que funciona sobre todo si lo vemos con un poco de permiso para que no sea tan profunda,
pero a veces intenta ser profunda y ese es el problema porque todo es demasiado calculado. Los plots están puestos en ciertos puntos, segundo y tercer acto, para que todo sea casi muy calculado para que te sorprendas. El problema es que funciona una vez, pero tal vez 2 o 3 veces ya no tanto. Y aparte, el tercer acto sí mantiene el suspenso, pero la forma en la que se soluciona todo es muy patética, es muy ridícula y parece ser como hasta una película ya de un salvador. No les voy a contar qué pasa, pero algo sucede que en este círculo de violencia llega a alguien o aparece una forma de alguien que no habíamos visto, muy salvadora y rompe un poco con el contexto y eso es una resolución que a mí me parece muy patética. Patética, pero no les voy a mentir. El guión hizo que la cinta me mantuviera pegado, por lo menos la primera hora y media. La última media hora la sufrí, pero la primera hora y media me parece bien. Me parece que está bien escrita. ¿Qué pasó después? Habrá que leer la novela para ver cómo se tradujo a pantalla grande. Las actuaciones, tenemos por ahí a Sydney Sweeney, muy conocida Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, a la que vimos o a la que conocemos muy bien por Chicas Pesadas, y un Brandon Sklenar, que es el esposo en esta película, que a él lo vimos en Romper el Círculo hace un par de años, a lo mucho el año pasado. Cada uno de ellos intentan hacer lo mejor que pueden, pero el peso de la película se va sobre todo con Sydney Sweeney. Una Sydney Sweeney que, seamos sinceros, actúa casi todo igual, ¿sí? Pero no lo hace del todo mal. Hay un cliché aquí muy grande. Sí, sabemos perfectamente que se dice de Sydney Sweeney y que en todas sus películas tiene que salir con poca ropa o con nula ropa. Aquí se repite, no te voy a decir que no, sí se repite eso y si vas a ir a ver esta película solamente por eso no seas un cochinote, pero sí pasa. Ese cliché se está repitiendo una y otra vez, pero a pesar de eso demuestra que sí sabe actuar. Al lado de ella, Seyfried aporta mucha ambigüedad como esta madre o la madre de familia y pues ya dijimos, el esposo hecho por Sklenar es una forma de completar un triángulo que vuelve a lo mismo, funciona, pero es más de las cosas que ya habíamos visto. Esta historia se siente como algo que ya había pasado. Aparte que tiene un problema con la dirección. La dirección de el mismo Paul Feig, que ahora opta por sí una dirección tal vez un poquito más sobria, que no suaviza trazos, no suaviza tonos, pero que también al momento de mantener la atención se siente como algo que ya habíamos visto en un simple favor. Y creo que ese es el problema de la dirección. No es algo memorable. Si a mí me preguntas de qué se trata Un Simple Favor, más o menos puedo recordar la sinopsis, pero tal cual no me acuerdo de la película. Solamente me acuerdo que sale Anna Kendrick. Hasta ahí. No recuerdo absolutamente nada más. Y va a pasar lo mismo con esta película, porque se apoya demasiado en el relato, lo estira mucho y en sus protagonistas también los estira mucho para que funcionen, pero no hay nada de carnita más allá y hasta podría haber una segunda parte de esto, muy seguramente la habrá o quizás no sé, pero si esto hubiera llegado directamente a plataformas hubiera sido feliz, pero no, me obligaron a verla en pantalla grande. La fotografía tiene mucha pomposidad y mucha elegancia por los entornos en estas casas enormes en Nueva York que vemos, combinado con un derroche también muy grande, pero también hay ciertas partes de pobreza que crean una dualidad que al momento de verla es asfixiante, pero al mismo tiempo vuelve a lo mismo, no es memorable. Lo ves, lo vas a olvidar y ya te entretiene, pero hasta ahí. La música de Theodore Shapiro, que es el mismo que estuvo haciendo la música de Wolves, Severance, Cazafantasmas, con el mismo director, me parece que es muy atmosférica y ya. Hasta ahí, no hay nada más. Al final de la película, en los créditos finales, antes de que aparezcan los créditos finales, sale una canción de Taylor Swift que tiene que ver un poco tal vez con la película, pero nada más, no hay nada más profundo que eso. Antes de ir a una calificación, sinceramente, si este tipo de cintas a ti te gustan porque buscas el misterio, te gusta Knives Out, por ejemplo, o algo así, o Romper el Círculo, ¿te gustó? Esto es para ti. Si no, en verdad, por favor, espera a que llegue a plataformas, porque si no, vas a sentir mucho coraje de que este tipo de películas son las que vemos en plataformas para poder pausarle, para poder pararnos al baño, etcétera, y no 2 horas 15 pegados a un asiento en la sala de cine que no está entretenido como debería. Mi calificación, un 6.5. Ya les dije, ojalá tengan la oportunidad de verla solamente en plataformas. Con esto vamos a un pequeño corte y regresamos el jueves porque hay 2 películas de las cuales en verdad sí quiero platicar. Y estamos de regreso aquí en Sale el Jueves porque tenemos que platicar de
Alpha, la nueva película de Julia Ducournau. Después de todo lo que hizo o lo que provocó con Roe y sobre todo con Titane hace un par o 3 años, los proyectos de Julia Ducournau tienen mucho ruido a su alrededor, sobre todo porque puede parecer que son muy sangrones y muy pedantes, lo cual sí lo son. Es un poco como un cine tal vez hasta de Gaspar Noé. Si conoces a este director, si has visto Irreversible, si no la has visto no la veas, pero si has visto este tipo de películas sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Y aparte, Alpha se alzó, estuvo muy sonada porque estuvo por ahí con la Palma de Oro en Cannes. No estoy seguro si la ganó, pero estuvo muy nombrada, o sea, se estrenó en Cannes y es una película de esas de festival. Desde el inicio nos queda claro que Julia Ducournau sabe no hacer obras complacientes, sabe hacer cine de autor. Y decir que sabe hacer cine de autor es raro porque no cualquiera sabe hacerlo. Sostenerse y decir, no, este es mi tipo de cine y no voy a dejarme transgredir o que un gran público o que alguna productora o distribuidora me diga qué hacer. Julia Ducournau sí ha demostrado que no se va a dejar. Titane yo sé que a muchos les sacó de onda y esta les va a sacar muchísimo más porque Alpha habla de muchas cosas al mismo tiempo pero las toca de una manera no sutil pero tampoco muy obvia. Habla de la identidad, del dolor, del cuerpo, de la forma en la que entendemos algunas enfermedades y es una película que se mueve entre un drama muy íntimo y un horror corporal que a la vez habla de la negación, de la pandemia del VIH en los 80s, 90s más o menos y de cómo la gente siempre quiere salvar a alguien más o alguien de su familia vive en negación. Pero al mismo tiempo hay rechazo por parte de otros círculos. Todo esto de una forma provocadora, muy visual y que también está pensada para no gustar tanto a todo el público. Si esta cinta lo hubiera visto cuando hice mi top, estaría sin duda, aunque entiendo y veo las reseñas de la gente que ni siquiera logra como entender lo que nos está hablando, porque Julia Ducournau nunca es directa con lo que nos quiere decir. Antes de todo esto y de platicar, vamos con una sinopsis. Alpha es un adolescente de 13 años cuya vida da un vuelco el día que vuelve a su casa tras una fiesta y luego de hacerse un tatuaje con una aguja compartida. Su madre, que es médica, teme que la niña haya contraído una misteriosa enfermedad que transforma a la gente en piedra. Entre el miedo al contagio, el rechazo escolar y la llegada de su tío enfermo, Alpha afronta el dolor y la angustia sin entender bien su entorno. Este guión está hecho por Julia Ducournau, porque ella siempre escribe y dirige. Es un guión que mantiene una constante y es una constante que no solamente la mantiene en el guión, sino en la dirección tal cual o la forma en la que escribe esta directora. Pocas explicaciones, mucha sugerencia, mucha narrativa que avanza por sensaciones más que por palabras y también algo que me gusta de su cine, que no es tan claro, no da respuestas inmediatas. Nos plantea una forma de un discurso en el que nos pone frente a una enfermedad muy rara en la cual se convierte a las personas en piedra y en polvo. Pero esta forma de piedra y polvo nunca nos dicen qué se trata, ni cómo invade, ni nada. Vemos a gente enferma, vemos cómo se van transformando, pero nunca es claro cómo sucede el contagio. Porque al final este guión no nos está hablando ni siquiera del contagio. Nos está hablando de la segregación, de cómo se vive separado cuando tienes alguna enfermedad, de la negación de la gente al contraerla o al vivir con alguien que tenga esto y de un montón de cosas que va dejando, plantando en el camino, pero que nunca nos dice explícitamente tienes que pensar o sentir esto, aunque sí generan cierta empatía. Es muy autoral, o sea, es muy cine de autor, con mucho horror corporal. Hay una escena en la que en verdad a mí me dolió la espalda nada más de verla, tal vez sea porque me duele la espalda siempre, pero no, ya en serio, en verdad es muy doloroso lo que pasa, cómo se desquebraja algo dentro de esa escena, transgrede la pantalla y es muy vívido. Y aparte construye una experiencia en la cual la emoción es narrativa de una forma en la que pocas veces he visto y entiendo que no a muchos les guste o que también no nos den ganas de hablar de ello, pero el guión está ejecutado de una forma en la cual esconde muchas cosas que sí te dice, pero no de la forma en la que tal vez quieres que te diga. Actuaciones, tenemos por aquí a por lo menos 3 personas, las cuales yo nunca había visto actuar sinceramente. Melissa Boros como esta pequeña niña, Goldfish Farani como su madre y Hari Rahim como su tío. Melissa Boros, que es esta pequeña niña, que no es tan pequeña, estuve investigando, interpreta a una niña de 13, 14 años, pero ella tiene 20. Ella se lleva toda la cinta completamente. El elenco se sostiene gracias a su tono tan crudo y la forma en la que interpreta a alguien con miedo de ser contagiado y que en verdad se está o no contagiando.
No es tampoco muy clara la cinta, pero ella lo hace bastante bien. No busca tampoco dar una empatía inmediata, pero conforme va avanzando la cinta entiendes que esta niña sabe actuar y sabe generar algo en el espectador si tienes la paciencia y si no te empiezas a preguntar todo en todo momento, porque tal vez el guión tenga ciertas reglas que plantea que no son lógicas para un mundo real, pero son lógicas para el mundo en el que está sucediendo la cinta. La dirección de Julia Ducournau, ya lo dije, ella sabe perfectamente hacer cine de autor, sabe que se respeta a ella misma, no le importa respetar o no a los demás, no suaviza nunca ninguna escena, filma los cuerpos con muchísima cercanía. Sí, cercanía incómoda, porque en verdad llega a puntos en los que incomoda y hay una clara intención de confrontar al espectador y de que tus ojos no se aparten de la pantalla. Tal vez sería más efectivo si el guión fuera un poco más explosivo para que en verdad no separe los ojos de la pantalla, pero si logras sensibilizarte con lo que te está mostrando, Julia Ducournau y la dirección aquí en verdad lo consiguen, logran atraparte muy bien. Eso también tiene que ver con la fotografía de Ruben Ipens, que son tonos muy cafés, como si estuviéramos en un desierto casi todo el tiempo, y nosotros nos sentimos convirtiéndonos en piedra. También dentro de esta historia, muchas texturas, hay mucho color, es muy frío en algunas partes y es sorprendente la manera en la que, no sé exactamente cómo, pero ya hemos visto que esta directora lo hace muy bien desde Row hasta Titane, sabe moldear el cuerpo de sus actores para que sea doloroso. En Titane lo hizo convirtiendo casi a una mujer en metal y aquí lo hace convirtiendo a personas en piedra. Es increíble la forma en la que la fotografía consigue que también tú lo sientas en todo momento. La música me parece un apartado interesante porque es de Jim Williams, que ya ha trabajado con la directora, pero sobre todo de la música, o sea, del score, me gustaría hablar del soundtrack, porque abre la película con una canción de Portishead, si no mal no recuerdo, es la de Rhodes, un trip hop que te pone en un tono muy melancólico desde el principio y en una parte central que también es muy de meollo y un plot muy fuerte dentro de la cinta, te pone una canción de Nick Cave. Si nunca has escuchado a Nick Cave, por favor, ve a escuchar a Nick Cave. Su voz te va a transportar obviamente a un lugar muy oscuro y es al lugar donde te lleva la cinta. Entonces la elección de música también me pareció muy interesante. Puedo entender completamente que haya gente que vaya a odiar esta película. Me parece hasta lógico, pero si le das la oportunidad y si en verdad te sientas 1 hora 45 que dura a verla y a entender lo que te quiere decir, te va a encantar. Con Raw no nos quería decir Julia Ducournau que el mundo fuera en contra de los vegetarianos. Nos estaba hablando del especismo y de cómo podemos transgredir ese especismo. Con Titanic nunca quiso hablar de cómo una mujer se iba a transformar en auto. Quería hablar un poco más de la falta de paternidad en muchas personas, hombres y mujeres. Y con esta nos habla de una sensibilidad de querer salvar a la gente cuando la gente no quiere ser salvada. De eso habla esta cinta. Y por eso mi calificación es un 8.8. Muy probablemente no vaya a llegar a la temporada de premios ni nada porque no es de ese tipo de películas, pero en verdad si tienen la oportunidad de verla en pantalla grande no se lo pierdan y probablemente llegue a Movie en un par de meses. Si van a esperar, pues bueno, ni modo, esperen a que llegue, pero por favor cuando llegue no la pierdan de vista. Con esto vamos a una pequeña pausa y regresamos a Star Wars porque hay que hablar de un documental. Casi nunca hablamos de documentales, pero hoy sí. Y estamos de regreso aquí en Sale el Jueves. ¿Por qué tenemos que platicar del documental Hasta que me quede sin voz? Que cuenta un poco la historia de Leiva, de este cantante español muy famoso, que ha tenido una carrera muy prolífica y que si no lo conoces, ojalá te des el gusto de conocerlo. Producida por Movistar Plus, que si se preguntan cómo llegué yo a ver este documental, si solamente está en Movistar Plus y eso solamente lo puedes contratar en España, pues muy sencillo, con un VPN, es lo único que puedo decir, pero sí se puede ver de forma legal, sí fue legal, ojalá llegue también a otros lugares y que pueda ser de muchísimo más fácil acceso, pero de que se estrenó y aparte está teniendo una pequeña gira en Latinoamérica, el documental, no el artista, esta cinta, entonces también la puedes ir viendo por ahí, porque se dice que va a llegar a ser nominada ciertas cosas. No es que sea muy buena, pero sí es no de los primeros documentales, pero sí un documental que pocas veces llegamos a ver en España. Vimos el año pasado La guitarra flamenca de Geray Cortés. Es algo más o menos así.
Entonces son cosas que valen muchísimo la pena. Este documental nos habla, como ya dijimos, de Leiva, un cantante español que tiene una gran carrera, que para mí, si me preguntas quiénes son los más grandes exponentes de la música de España, obviamente Joaquín Sabina, obviamente Serrat y obviamente Leiva para mí, y que nos adentra en la forma en la que un artista, un cantante o un cantautor está dispuesto a hacer absolutamente todo para que su arte funcione, hasta el hecho de quedarse tal cual sin voz. No metafóricamente, no. Quedarse sin voz y arriesgar absolutamente todo. Tal vez sí de una manera un poco autocondescendiente, no te voy a decir que no, porque puedes llegar a pensar, estas personas son millonarias y el típico documental musical nos quiere hacer sentir que son muy humanos, lo cual son humanos obviamente, pero que sus problemas son los más importantes del mundo y los nuestros quedan un poco de lado. Algo hay de eso, pero si lo ves desde otra parte o si te gusta el cantante, probablemente voy a decir, ok, sí, funciona. Antes de platicar de qué va todo este documental, vamos con una sinopsis. Hasta que nos quede sin voz, sigue a Leiva durante un periodo crucial durante su vida profesional y personal, marcado por problemas de salud que afectan directamente a su voz. Entre giras, sesiones de grabación y momentos de introspección, el músico enfrenta la posibilidad real de no poder volver a cantar como antes. A través de ensayos, conversaciones íntimas y escenas cotidianas, la cinta retrata el miedo, la vulnerabilidad y la necesidad de replantearse la identidad cuando aquello que te define comienza a fallar. Este guión hecho por Lucas Nola y Sepia, solamente así se llaman porque son los que han trabajado con Leiva ya en muchas cosas, o sea, me refiero a sus videos musicales, saben perfectamente de lo que están hablando y saben escribir, o más bien no escribir, retratar la realidad de Leiva en un presente que se sostiene porque él es músico. Y él es un músico que es muy prolífico, sabe cantar, sabe tocar la batería, sabe tocar la guitarra, el bajo, etcétera, sabe hacer absolutamente de todo y tiene además muchas bandas y tiene muchas cosas que hacer ahí. De hecho, tiene una banda que se llama The Guapos, que es con el hijo de Korodowski y aparte con Jay de la Cueva, el de Moderato. Bueno, tiene una banda también con él. El guión sabe muy bien tomar testimonios directos de todas estas personas que le estoy hablando. Sale también en una parte Robert Iniesta, sabe mucho Joaquín Sabina y sabe contar esta historia de principio a fin, aunque no hay una resolución. No es tal cual un documental clásico. Nada más nos cuentan el meollo muy puntual de que se está quedando sin voz. Toda su demás historia sí se toca muy por encimita, pero se toca y el futuro, que podría ser no muy brillante, parece un poco esperanzador en la forma en la que está escrita esta historia. Es muy honesta. El guión es muy honesto, pero como ya dijimos, un poquito autocondescendiente en el hecho de decir, ok, pobrecito de mí, me estoy quedando sin voz. ¿Qué voy a hacer? Pues probablemente vivir de otra cosa o de tocar otra cosa o de componer porque talento tiene y porque también tiene obviamente los recursos para hacerlo. Solamente por ese punto me parece un poco autocondescendiente, pero funciona. Funciona para contarte una historia, además de que dura 1 hora 38 minutos. No te tardas mucho y si eres fanático de Leiva, pues obviamente te va a gustar este documental. Pues como participantes, obviamente está Leiva, ya dijimos también quién sale por ahí, Joaquín Sabina, Robe, Raúl Puzo, que es el guitarrista o que tocaba con él en otras bandas, gente que está en su entorno y que lo conoce muy bien. Creo que en una parte sale también Jimena Sariñana muy poquito porque son grandes conocidos y todos ellos buscan la forma de edificar o de sostener a esta persona que se está quedando sin voz. ¿Cómo lo hacen? De una manera en la que tal vez ni siquiera ellos pueden y que la manera en la que Leiva está retratado aquí es tratar de entender que el momento en el que se quede sin voz va a seguir haciendo música a como de lugar. La dirección, que es de los mismos guionistas, Lucas Nola y Sepia, creo que es una forma en la que si no has visto tal vez nunca un video de Leiva, puedo decir es interesante, pero si ya has visto videos de él, es lo mismo. Retratan su realidad, lo acompañan a todos lados. Hay tomas muy íntimas de cuando él está en la montaña, porque vive en la montaña ciertos tiempos de su vida. Cosas que lo siguen, que ok, lo entiendes, está bien. Y tal vez yo lo sentí un poco más cercano porque también vengo de ver todos los episodios de la docuserie de Taylor Swift. Y ahí se sentía un poco tal vez todo más frívolo. No es que sea más frívolo, era más grande, pero aquí se siente un poco más humano. Y eso es lo que agradecí, que fue como un pequeño respiro de decir, ok, no todo es la pomposidad, no todos son miles de millones de personas en un estadio, a veces las cosas más pequeñas también tienen valor. Entonces eso es lo que le doy de valor a
la dirección, bien hecho, bien ejecutado, pero tampoco es muy innovador si ya conoces de dónde viene. La fotografía no encontré muy bien de quién estaba hecha, no la había acreditada. Me parece funcional, honesta, algo que ya hemos visto. Por lo menos no hay una cámara que se mueve como loca siguiendo a Leiva todo el tiempo. Está bien ejecutada, se escucha y se ve bien, y eso se agradece siempre en un documental. Si fuera otro tipo de documental, algo como más de movimiento, lo entenderíamos, pero aquí es un documental musical, entonces no es para tanto, o sea, no hay que moverla tanto, la toma y lo hacen bien, lo ejecutan de forma correcta. La música, si te gusta la música de Leiva, obviamente eso está impregnado de canciones de Leiva. Ve a escucharlo, probablemente una que otra por ahí que te pueda llegar a gustar. Hay versiones un poquito acústicas, hay versiones sin voz, etc. Si lo conoces, te puede encantar. Si no, tal vez puedas encontrar algo que te guste, pero acompaña muy bien la melancolía. Y también acompaña muy bien sus discos que han salido últimamente y entiendes de dónde viene tanta tristeza, de dónde viene tanta introspección, etc. Cuando ves esto y cuando entiendes todo el contexto, dices, ok, entiendo y te puedo dar el permiso, Leiva, de que me cuentes estas historias que podría parecer que no son suyas, pero al final sí son suyas y también la haces tuya, o sea, nuestra, pues el espectador la hace suya, en el momento en el que entiende que hay cierto empate con el cantante. Antes de ir a una calificación, esto no es Buscando a Sugarman, que es un gran documental, el cual a mí me fascina y me encanta. Esto es algo muchísimo más para un nicho. Si no lo conoces, no te va a terminar de encantar, pero tampoco te va a molestar. Va a ser como que, ok, pues bueno, ve la historia de este tipo y ya, se me va a olvidar. Pero si lo conoces, es un obligado como un poco una biografía, la cual no hay una biografía de Leiva, pero es algo que podrías ver para entender a dónde va su carrera o qué está pasando dentro de su carrera. Para mí, esto es un 7.6, no es que esté mal, solamente entiendo que no es para un gran público. Y solamente esa parte de autocompasión a mí no me termina de encantar del todo. La entiendo, pero no la comparto completamente. Pero bueno, 7.6 tampoco me parece reprobado. La disfruté mucho. He visto a Leiva 2 veces en vivo en mi vida. Me gustó mucho cuando lo vi. Me gustó más verlo en vivo que ver el documental. Pero bueno, si te gusta, no te lo puedes perder. Con esto terminamos una semana más el jueves. Espero que estén terminando su recalentado en este momento, no se atraganten, por favor tomen agüita. Ya después del recalentado podemos ir empezando con nuestros propósitos de que voy a bajar de peso, etcétera. Aquí estaremos un año para cumplirlos o no. Espero que en sus propósitos esté ver más cine este año, porque en el mío sí está, y también está estar por aquí con ustedes. Agradecerle a la C13 también, como cada semana tenernos por aquí. Ya saben que las redes sociales van a estar apareciendo por aquí abajo y que el teléfono es 844-300-0013. YouTube, síganos en Sale el Jueves, por favor. ¿Y qué les parece si nos vemos por acá, ustedes y yo, la próxima semana para hablar de más cine aquí en Sale el Jueves?